El increíble viaje del humilde agricultor que sorprendió a todos y se convirtió en jefe Ramiro. A sus 35 años, cargaba en sus hombros el peso de años de dedicación al campo, una tradición familiar que le era tanto un orgullo como una cadena. Desde su niñez había sido el hombre del campo, un título que, aunque resonaba con historia, también lo marcaba como un simple labrador ante los ojos de los vecinos que corrían hacia el bullicio de la ciudad en busca de un futuro que él se había negado a imaginar. Las risas de los niños en el pueblo retumbaban como ecos de su propia infancia, pero ahora resonaban como un recordatorio doloroso de sus sacrificios. El maizal dorado le pertenecía, pero su esencia se confundía con la tierra. Un día, su vida dio un giro inesperado al encontrar un diario antiguo entre los trajes de su abuelo. La escritura, desdibujada por el tiempo, contenía fórmulas agrícolas que encendieron una chispa en su interior. Cada palabra lo llenaba de un fervor que había creído perdido. Sin embargo, una sombra de duda lo invadió. ¿Podría realmente superar las burlas de su antiguo rival, ese hombre que lo veía como un soñador despreciable? La idea de ser el blanco de las risas de aquellos que lo menospreciaban lo mantuvo despierto por las noches. Pero el apoyo de su madre, fuerte y sabio, resonó en su mente. Tu abuelo dejó su legado en ti, Ramiro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se tornaba intensa. Su mente viajaba a la exposición agrícola que se aproximaba, donde podría demostrar sus innovaciones. Sin embargo, la sombra de su adversario se cernía sobre él como un presagio oscuro. En cada paso hacia adelante, las dudas emergían. ¿Acaso tendría el valor para desafiar a quienes habían dudado de su capacidad? Los murmullos de los ancianos que lo observaban con desdén llenaban el aire, cada que sus ojos se cruzaban. Se sentía atrapado entre la historia que quería escribir y el futuro que se le escapaba en lo cotidiano. Un nuevo aliado, un agrónomo que llegaba de la ciudad con la promesa de un cambio, se posaba como un destello de esperanza en su horizonte. Pero en ese instante brillante, Ramiro no podía evitar preguntarse si merecía esa oportunidad. El miedo al fracaso, la angustia por la pena pública y la necesidad de honrar a su legado colisionaban en su pecho. Se encontraba, ahora, ante el mayor dilema de fingir que todo iba bien o arriesgarse a caer al abismo de la burla pública. Justo cuando la ansiedad lo consumía, la noche llegó y con ella un susurro que prometía desviar su camino. La pregunta resonaba en su mente como un eco incesante. ¿Podría lograrlo sin quebrantar su espíritu? En la penumbra, una decisión estaba en juego, una que podría reescribir no solo su historia, sino también la de su familia. La tensión crecía a medida que el horizonte se oscurecía, prediciendo cambios significativos en lo que estaba por venir. ¿Logrará Ramiro ganar el respeto de quienes lo menospreciaban o caerá en el vacío de sus propios miedos? El tiempo, su adversario más cruel, presionaba cada vez más. Los días que siguieron a aquella oscura noche se convirtieron en una mezcla de anticipación y miedo paralizante. Ramiro despertaba cada mañana con la angustiosa conciencia de que el plazo se acercaba. La exposición agrícola estaba a solo una semana, y la idea de enfrentarse no solo a sus antiguos vecinos, sino también a su propio reflejo en el espejo, lo atormentaba. Días enteros dedicados a estudiar el diario de su abuelo y experimentar con las fórmulas olvidadas le habían proporcionado algo más que conocimiento, una visión renovada sobre lo que realmente significaba ser agricultor. A medida que implementaba prácticas innovadoras, notó que la tierra comenzaba a vibrar con un nuevo ritmo, como si respondiera a su esfuerzo genuino. Pero cada avance iba acompañado de un grito interno que lo advertía: recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes. Sin embargo, esa voz que solía ser su peso, ahora se convertía en un impulso para desafiar su propia narrativa.
En los días previos a la exposición, se sumergió en su trabajo con fervor. Las nuevas técnicas que había aprendido no solo revitalizaban sus cultivos, sino también su espíritu. El olor de la tierra mojada, el sol dorado acariciando su piel y el canto de las aves se transformaron en himnos de su renacimiento personal. Por fin sentía que estaba en control de su destino, y eso, más que cualquier éxito material, era lo que más valoraba. Sin embargo, la sombra de su rival continuaba acechando. El día de la exposición llegó finalmente, y con él un torrente de emociones. Las miradas escépticas y las sonrisas condescendientes lo envolvieron, pero esta vez Ramiro abrazó la incomodidad. Decidido a no dejar que sus dudas lo paralizaran, se preparó para presentar sus innovaciones. El agrónomo que se había convertido en su aliado lo alentó, recordándole que el conocimiento y la determinación son los verdaderos motores de cualquier cambio. A medida que Ramiro avanzaba hacia el escenario, su corazón latía con fuerza. Las preguntas y comentarios despectivos llenaban el aire, pero un impulso nuevo lo guiaba. Cada paso hacia el podio era una reafirmación de su viaje personal. Se enfrascó en su presentación, mostrando cada hallazgo, cada resultado, empoderándose en cada palabra. Los murmullos comenzaron a disminuir, y por primera vez notó miradas de interés y curiosidad que antes jamás había visto. Sin embargo, el clímax se acercaba. En medio de su discurso, una interpelación directa de su antigua rival lo sacudió. ¿Y si todo esto es solo un sueño, Ramiro? Solo por el respeto que buscas, no significa que puedas lograrlo. Mientras los murmullos intensificaban, Ramiro sintió que el aire se densificaba. Una verdad innegable frente a él. Las decisiones que había tomado reflejaban no solo su deseo de éxito, sino su lucha personal. Era un dilema moral directo. ¿Debería responder a la provocación o continuar con su mensaje de innovación? Su respuesta, por tanto, no solo era vital para su presentación, sino para su propio sentido de identidad. Ante todos ellos, Ramiro se detuvo. Cada mirada atenta, cada latido de su corazón, lo llevaban a una revelación que no podía ignorar. Había llegado el momento de enfrentar la verdad detrás de su viaje. Con una determinación renovada, se preparó para responder, sabiendo que cada palabra que pronunciaría no solo tendría repercusiones en la exposición, sino que también definiría quién era en su esencia más profunda. Era el momento de la verdad, y la pregunta que rondaba su mente se tornó clara. ¿Quería ser solo un agricultor o se atrevía a convertirse en el líder que su abuelo había imaginado? La tensión aumentaba, y el futuro de su propia historia colgaba de un hilo tan delgado como el temor que lo había perseguido durante años. ¿Podría finalmente conquistar sus inseguridades? ¿O seguiría siendo prisionero de su propio miedo? La respiración de Ramiro se volvió más profunda mientras encontró sus palabras. En lugar de sucumbir al ataque de su antigua rival, eligió enfrentarlo con calma. No se trataba solo de su presentación en esa exposición, sino de su propia reconstrucción. Este no es un sueño, es el resultado de un trabajo arduo y una convicción inquebrantable, respondió, sintiendo que cada palabra resonaba con la fuerza de su realidad transformada. El murmullo en la sala cambió, se sentía el interés palpable en el aire. Ramiro nunca había experimentado algo así. En ese instante, comprendió que no solo se defendía, también estaba estableciendo un nuevo estándar. Aquella propuesta de innovación que exhibía no era solo una inversión en su futuro, sino un deber hacia su legado familiar. Con cada diapositiva que mostraba, hacía visible el mundo que había construido en su mente, y ahora, a través de sus manos. Cada elemento de su presentación se sintió como un acto de reivindicación. Las prácticas antiguas, trabajadas con tecnología moderna, ofrecían una visión de equilibrio. En este proceso, no solo estamos preservando nuestras raíces, continuó, sino que también abrazamos el futuro de la agricultura. La respuesta de la audiencia estaba empezando a cambiar, casi como si se hubiesen puesto en un espejo, que reflejaba su propio miedo y expectativa. El desafío no solo era externo, era un conflicto interno que Ramiro había aceptado desde entonces. Se dio cuenta de que cada empujón de duda que sentía era simplemente una señal, era una confirmación de que estaba rompiendo barreras, no solo para él, sino para aquellos que habían titubeado en sus caminos. La responsabilidad de ser un líder se empezaba a manifestar en su ser. Cada éxito prometía un futuro más brillante.
La exposición avanzaba y, a medida que la audiencia se conmovía con su pasión, Ramiro comenzó a experimentar un despierto sentido de pertenencia. Pensemos en ello. Había estado tan centrado en sus inseguridades que nunca había imaginado que la conexión que podía establecer se convertiría en una herramienta valiosa en su camino. Decidido a no dejar evaporar ese fervor, cerró su presentación con una invitación clara. Todos podemos ser parte de esta revolución. Los sueños no están destinados a ser solo sueños, podemos hacerlos realidad. Resonó en la sala. El aplauso que siguió lo sacudió, la señal de una aceptación que había anhelado. Pero entonces, antes de abandonar el escenario, apareció un nuevo sentimiento. La duda volvió a hacer su intento. En los márgenes, las miradas de desaprobación de su rival estaban llenas de rencor, y Ramiro se sintió dividido. ¿Volverá a cuestionarme? ¿Este será el comienzo de un nuevo ciclo de confrontaciones? Afuera, el aire fresco lo golpeó mientras se alejaba del escenario. Cada paso se sentía más como un desafío que como un alivio. En ese momento, se dio cuenta de que no podía relajarse. Había un nuevo territorio que explorar, un liderazgo que construir. Su rival había despertado un fuego en él que no podía ser apagado. Ahora lo esperaba un nuevo reto. ¿Cómo consolidar su propuesta? ¿Cómo afianzar su camino hacia el éxito? La nueva temporada agrícola comenzaba, y con ella una incertidumbre acompañada de un deseo voraz por demostrar que realmente podía ser el líder que su abuelo había soñado. Las preguntas lo atormentaban, pero había una verdad que emergía. Debía explorar su verdadera capacidad, enfrentarse a la resistencia y atreverse a crecer. Con una mezcla de temor y anticipación, Ramiro miró hacia el horizonte. Tal vez esta no sea solo una lucha contra un rival, tal vez sea el principio de un renacer, pensó. Las decisiones difíciles lo aguardaban en el campo, planos en papel que necesitaban convertirse en acción. Pero en su interior sabía que confrontar a su rival era solo el primero de muchos pasos hacia la construcción de su visión. Sintiéndose finalmente como un hombre en control de su destino, Ramiro dio un paso firme hacia adelante. Sin embargo, un nuevo desafío ya comenzaba a gestarse en la lejanía. No era su rival, sino el hecho de que del éxito propuesto dependía el futuro de su hogar y su legado. La urgencia ya acechaba, un final no era más que el inicio de una lucha aún mayor, y el tiempo comenzaba a correr. El primer día en el campo tras la exposición estuvo marcado por una combinación de nerviosismo y determinación. Ramiro llegó al terreno reconociendo cada centímetro como parte de su historia. La tierra, su aliada en todos esos años, le recordaba las historias de su abuelo y la promesa que hizo de mantener vivo su legado. Sabía que dar el siguiente paso era crucial, pero el peso del miedo a fracasar le atravesaba el pecho como un clavo hondo. Sin embargo, su propósito era claro, tenía que transformar su visión en acción. Mientras observaba la vasta extensión de su cultivo, cada planta parecía estar en sintonía con sus pensamientos, reclamando liderazgo. La idea de implementar las técnicas modernas había tomado forma, pero requería más que solo buenos deseos. Necesitaba un plan concreto. Ramiro se propuso dividir su estrategia en pasos claros: allanar el suelo con métodos de cultivo sostenible, integrar la tecnología y llevar a cabo una concientización entre los agricultores locales, amigos suyos, que dudaban y recelaban del cambio. El día transcurrió entre mediciones y cálculos, al mismo tiempo que sus pensamientos navegaban hacia el desafío inminente de presentar su propuesta a la comunidad agrícola. El eco de la última presentación aún retumbaba en su mente, pero esta vez no solo sería su voz la que se escucharía. Decidió involucrar a otros, colectar sus inquietudes y planeando sesiones de diálogo. Así sería como realmente construiría este nuevo camino, incluyendo a quienes estaban temerosos de cambiar. Sin embargo, el deseo de inclusión no venía sin un costo. Ramiro se vio obligado a enfrentarse a la resistencia interna que tanto había tratado de evitar. Había un miedo a la confrontación, una reticencia a mostrarse vulnerable ante aquellos que alguna vez lo habían desestimado. Al caer la noche, el desasosiego lo mantuvo despierto. En un giro inesperado, se dio cuenta de que estos temores eran sus aliados.
Cada duda podía ser transformada en un impulso para crecer si lograba enfrentarlas. A la mañana siguiente, Ramiro sintió un ligero cambio en su percepción. Estaba listo para encarar las conversaciones, pero debía hacerlo con una apertura genuina. Habló con algunos agricultores en la plaza del pueblo, sus voces atentas, muchas veces en desacuerdo, pero Ramiro encontró un modo de conectarse. Utilizó su propia experiencia como testimonio de la lucha y el éxito. A medida que compartía cómo había llegado hasta allí, el escepticismo se transformaba lentamente en curiosidad. Esa conexión, por mínima que fuese, fue el catalizador que necesitaba. Ramiro comenzó a vislumbrar cómo cada interacción podría contribuir a su crecimiento personal y profesional. Darse el permiso de ser vulnerable le abrió puertas que antes habían estado cerradas. La resistencia de los demás ya no lo abrumaba. Era un desafío que estaba dispuesto a enfrentar. Con el paso de los días, el apoyo empezó a surgir en lugares inesperados. Su postura decidida y su disposición a escuchar resonaron entre sus colegas. Esto permitió que muchos comenzaran a cuestionarse no solo sus propios métodos, sino también sus limitaciones. Ramiro se había convertido en un faro, iluminando una ruta que muchos creían imposible de transitar. Sin embargo, el camino hacia la aceptación estaba lleno de imprevistos. En las sombras, su antiguo rival acechaba, esperando el momento perfecto para desestabilizarlo. Ramiro sabía que la etapa de planear había culminado, dejándole frente a un dilema crucial. ¿Estaba realmente preparado para asumir las consecuencias de su liderazgo? El eco de las advertencias y su propia inseguridad comenzaron a hacer eco en su mente. Mientras la llegada de la nueva temporada se aproximaba, Ramiro enfrentaba la colisión de su antiguo yo y el hombre en que se estaba convirtiendo. La duda se renovaba como una niebla insistente. Este era solo el primer acto en una lucha que se definiría en el campo. Pero ya no podía ser solo una batalla personal. Era una guerra por el futuro de su hogar, tangible y llena de riesgos. El día final se acercaba, y con él, la incertidumbre. La presión de liderar o fracasar era abrumadora. Ramiro se detuvo un instante, sintiendo el peso del legado que llevaba sobre los hombros. Lo que había comenzado como un empeño individual se convertía en un compromiso hacia todos aquellos que ponían su fe en él. Justo cuando estaba a punto de ceder ante la ansiedad, una idea surgió repentinamente en su mente. Tal vez la verdadera revolución era enfrentar su propio miedo y transformarlo en fuerza. Con una respiración profunda, decidió que debían de llegar juntos al fin de semana de siembra, todos unidos para demostrar que el cambio estaba en marcha. Sin embargo, una inquietante sensación le recorría. Había un giro inminente, uno que lo llevaría a un punto de no retorno. ¿Sería capaz de mantener su convicción y liderar su comunidad hacia un futuro viable? ¿O se convertiría en un eco de su miedo? La respuesta estaba a punto de revelarse. El calendario avanzaba hacia el fin de semana de siembra, y cada día era un pulso constante que Ramiro sentía en su pecho. Las noches se transformaban en sesiones de insomnio, donde diferentes escenarios pasaban por su mente como una proyección caótica. Podía imaginar la gloria de un cambio exitoso, o, en un giro aterrador, el fracaso y el desdén del que había temido tanto. Sabía que su salto al vacío no sería solo su responsabilidad personal, sino que los ojos de sus vecinos y amigos estaban fijos en él. La presión podía ser paralizante, pero también se presentaba como una oportunidad para su crecimiento. Mientras revisaba sus notas, un concepto emergió de entre sus pensamientos: la resiliencia. Era el momento de desafiar la convicción que lo había mantenido atado a la inseguridad. Se concentró en lo que había aprendido a lo largo de su viaje. Cada momento de duda había sido una clase, cada crítica un peldaño hacia su desarrollo. Podía sentir que quien había sido unos meses atrás era un espectro distante. La transformación no había llegado solo en su relación con la tierra, sino en su percepción de sí mismo. Y esta conexión interna era el motor que necesitaba. Mientras caminaba por el campo, los límites de la tierra se conjuraban en un símbolo de sus propios límites personales. La perspectiva que había adoptado no solo era de un agricultor, sino de un líder, dispuesto a equipar a otros con el mismo espíritu que lo había guiado. Sin embargo, Ramiro sabía que el camino hacia el liderazgo no estaba libre de piedras. Su mente se trasladó al antiguo rival que acechaba en la penumbra, tomando forma como su temor más oscuro y fundamental: el juicio ajeno. La posibilidad de que esto se manifestara el fin de semana era cada vez más tangible.
Inmerso en estos pensamientos, su atención se desvió hacia la reunión planificada con otros agricultores, donde compartiría su visión. Cada vez que se acercaba a ese momento, sentía una mezcla de excitación y miedo. No obstante, esta vez decidió que tenía que actuar con una claridad renovada. La decisión salió de su interior. El liderazgo no era sobre ser perfecto, sino sobre ser genuino. Las conversaciones no solo deberían centrarse en estrategias, debían invitar también a la vulnerabilidad, a mostrar que él era un ser humano con dudas genuinas. El día previo a la reunión en la plaza, Ramiro se preparó para abordar su propio mejor argumento, su propia historia. Decidió escribir un discurso que comenzara con la verdad de su experiencia y lo que había integrado en su camino. Llevaría los errores y aciertos como insignias de su proceso de transformación, no como lastres que llevar. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, quedó en su mente una afirmación que lo había acompañado desde el principio. El cambio siempre comienza desde adentro. Al llegar la hora de la reunión, el ambiente era tenso. Los murmullos resonaban entre los agricultores, rostros escépticos y preocupados se dibujaban por doquier. Sin embargo, Ramiro respiró profundo, conectando consigo mismo y dejando que la inseguridad se desvaneciera. Al tomar el micrófono, sintió que cada palabra podía ser una semilla, sembrando la posibilidad de un futuro diferente en cada oyente, incluso en aquellos que dudaban. Sin embargo, lo que no esperaba era que en el público emergiese la figura de su rival. Una mirada desafiante y una sonrisa torcida eran suficientes para hacerle tambalearse, recordándole la lucha que había librado en su interior con tantos fantasmas. Era el momento culminante y su adversario tomó la palabra, planteando dudas que retumbaban en la sala. ¿Por qué deberíamos confiar en tu experiencia? ¿Qué te hace pensar que la vieja forma de trabajar no es la correcta?, cuestionó con firmeza. Las palabras resonaron como un eco de sus más profundos temores, y Ramiro sintió cómo la confianza que había acumulado podría desmoronarse en un instante. Era el instante decisivo, el giro que podría llevarlo al precipicio del fracaso o al umbral de una victoria. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Ramiro se dio cuenta de que cada desafío es también una revelación. Se quedó en silencio un instante, sintiendo el nudo en su estómago. ¿Iba a dejar que el miedo gobernara su respuesta o se levantaría desafiando la adversidad? La respuesta de esa noche podría ser la clave para desbloquear su verdadero potencial. La tensión estaba en el aire. El giro de la historia estaba a punto de desenredarse. Ramiro se sintió inerte por un breve momento, como si el mundo exterior se hubiera detenido. En esa fracción de tiempo se vio a sí mismo en un espejo, reflexionando sobre sus fracasos pasados, sus decepciones y la percepción que los demás tenían de él. La adversidad no siempre había sido un obstáculo, a menudo había sido el catalizador de su crecimiento. Su mirada se fijó en el rostro de su rival y en su interior un fuego despertó. Tomó aire, dejando que la mezcla de nervios y determinación se asentara dentro de él. Los murmullos cesaron y el silencio se volvió palpable. Con voz firme comenzó a responder, cargando sus palabras con la verdad de su vivencia, la pasión sembrada en su corazón. Entiendo su escepticismo, pero permítanme compartir no solo mis logros, sino también mis fracasos. Esos fracasos son las malas hierbas que han enriquecido mi suelo. Mientras hablaba, sentía cómo la conexión con su audiencia empezaba a formarse. Las creencias y experiencias que antes lo limitaban comenzaron a disiparse, dejando espacio para algo nuevo, la autenticidad. Ramiro habló de los días de incertidumbre, de las noches en vela, imaginándose si valía la pena el esfuerzo. Cada anécdota que compartía reflejaba no solo su viaje personal, sino un camino de transformación posible para todos. A medida que sus palabras fluyeron, se dio cuenta de algo crucial. Su rival no solo sembraba dudas, sino que había entrelazado su propia inseguridad con la mirada crítica hacia el cambio. La pregunta que había formulado no era solo un ataque, sino un reflejo del temor de muchos. Era evidente que había residuos de miedo en la sala, y ello le dio la fuerza necesaria para seguir.
Pero el temor no debe definirnos, continuó Ramiro, acercándose un poco más al público. El miedo puede ser un compañero que nos mantiene alertas, pero no debe ser el rey de nuestras decisiones. Cada uno de nosotros desea prosperar y a veces eso significa dar un paso hacia lo desconocido, arriesgándonos a ser vulnerables. Desde la primera fila, algunos rostros comenzaron a mostrar interés, incluso se vislumbraban pequeños gestos de aprobación. La tensión en la sala había empezado a transformarse en un espacio de reflexión colectiva. A lo lejos, su rival permanecía rígido, pero algo parecía cambiar en su expresión. Ramiro estaba en su elemento, habiendo encontrado un equilibrio entre su propia vulnerabilidad y la fuerza para inspirar. Por primera vez, entendió que el liderazgo no solo residía en ser perfecto, sino en ser accesible, humano. Al finalizar, una ovación tímida resuena en la sala. Pero eso no era suficiente, su intención era dejar una huella que perdurara más allá de ese momento. Sin embargo, Ramiro no se detuvo allí. Mirando hacia el horizonte, aquel futuro incierto que se había convertido en una fuente de ansiedad, tomó una decisión audaz. Invito a todos a experimentar esta siembra juntos. No quiero que vean solo la aplicación de nuevas técnicas, quiero que se enteren de su potencial. La agroecología no es solo una metodología, es una filosofía de vida que empieza en cada uno de nosotros. Las palabras de Ramiro dejaron la sala en un estado de contemplación. Había convertido un instante de juicio en un espacio de reflexión y unión. Al salir, sintió un peso menos en sus hombros, y una determinación renovada llenó su ser. Pero había algo más en el aire, algo que lo impulsaba a seguir adelante. Mientras regresaba a casa, su mente giraba en torno a lo que había logrado y lo que aún estaba por venir. A pesar de haber ganado una pequeña batalla, sabía que la guerra por el cambio todavía no había terminado. En su corazón, la pregunta se hacía más fuerte. ¿Podría realmente consolidar este cambio en su comunidad, o había despertado también la ira del que lo cuestionó? El eco de su discurso resonaba en su mente, pero ahora más que nunca, Ramiro comprendía que estaba justo en el umbral de una transformación que podría alterar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Con cada paso, su determinación se hacía más clara, pero también la idea de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ramiro llegó a casa con pensamientos agitados. La charla contra el escéptico local había sido un primer paso, pero la ruta que se dibujaba ante él era aún confusa y sembrada de desafíos. Podía sentir en su pecho el palpitante eco de su propia voz, pero también una sombra de inseguridad que acechaba, dispuesta a recordarle sus límites. Mientras se sentaba en la cocina, rodeado del suave crujido de las hojas secas que caían del árbol en el patio, su mente comenzaba a formular un plan. Sabía que contener la energía generada por su discurso era esencial. Era el momento de centrar esa pasión en acciones concretas y visibles. Pero, ¿cómo transformar esos ideales en prácticas que resonaran en su comunidad? El reloj marcaba las horas en silencio, pero el tiempo no amainaba su inquietud. Ramiro se obligó a reflexionar sobre su visión. Necesitaba establecer un camino que no solo convenciera con palabras, sino que también inspirara a través de resultados. En su corazón creía firmemente que la agroecología podía cambiar vidas, no solo la suya, sino la de sus vecinos y amigos. Una idea tomó forma en su mente: organizar talleres prácticos donde la teoría se convirtiera en acción tangible. Pero, al mismo tiempo, las dudas lo asaltaban como un torrente. ¿Y si no lograba captar la atención del público? ¿Y si su conocimiento no era suficiente? En ese instante, decidió romper con la trampa del miedo que había formulado en su mente. Era hora de actuar. Se levantó y comenzó a anotar su plan. Propuso un ciclo de talleres, donde cada reunión tocaría distintos aspectos de la agroecología. Se visualizó trabajando con los niños, contándoles historias sobre la tierra y sus secretos, educándolos sobre el creciente desafío de la seguridad alimentaria. El desafío era abundante, sin embargo, su determinación crecía. Mientras trazaba su estrategia sobre la mesa de la cocina, se le ocurrió otro punto esencial: el compromiso de los participantes. Debería asegurarse de que no solo asistieran, sino que se sintieran invertidos en el proceso.
Para ello, dejaría espacios para que cada uno compartiera sus historias, sus inquietudes y su relación con la tierra. Esa conexión emocional podría marcar la diferencia, pensó. Con cada historia compartida, la comunidad se fortalecería. Así, los rostros de sus vecinos comenzaron a aparecer en su mente, cada uno con su historia, sus luchas y el coraje que era necesario para enfrentarlas. Con cada palabra que escribía, su confianza crecía y su propia historia se entrelazaba con la de ellos. Justo en ese momento recordó a su rival, el hombre que había cuestionado su valor. ¿Podría convertirse en un aliado en lugar de un enemigo? En su mente, los desafíos se tornaron en oportunidades de construir puentes. Ya era tarde cuando finalmente sintió una oleada de esperanza en su interior. Al finalizar la noche, mientras apagaba la luz, Ramiro se permitió soñar. Imaginó los talleres floreciendo, las risas de los niños y el compromiso de sus vecinos. Pero en el fondo de su mente, una pregunta persistía. ¿Cómo convencería a quienes se mostraban escépticos? Mientras la brisa nocturna atravesaba la ventana, una nueva inquietud lo visitó. Comenzaría a buscar apoyo. A medida que su mente formulaba estrategias, las sombras de su rival danzaban en su conciencia. En su camino hacia la transformación, Ramiro sabía que no solo lucharía contra el miedo creado por los demás, sino también contra sus propias inseguridades. La intención de cambiar algo tan arraigado en la comunidad lo llenaba de incertidumbre, pero la posibilidad de dejar una huella tangible lo instigaba a avanzar. Con cada día que pasaba, la transformación se hacía más inminente. Pero, ¿quién podría ser el primero en seguirlo? En su mente se formó una impresión clara: necesitaría avanzar más allá de su propia voluntad. La verdadera batalla habría comenzado con aquellas primeras alianzas que estableciera. Sin embargo, lo que más lo inquietaba ahora era el eco de su rival. El temor a que eso que había comenzado a construir pudiese tambalearse con un solo golpe. Mientras se preparaba para lo que vendría, una certeza se instaló en él. La lucha por la transformación iba a convertirse en una lucha personal, igual de intensa. Y el eco de una nueva guerra, no más interna, sino en su propia comunidad, resonaba con fuerza. La mañana del día siguiente trajo consigo un fresco de determinación. Ramiro despertó con una claridad renovada. Su mente vibraba con las ideas que había esbozado la noche anterior. Era el momento de pasar de la planificación a la acción, de la palabra al hecho. Al prepararse para salir, notó cómo su corazón latía con más fuerza, como si estuviera marcando el pulso de su nueva misión. El primer paso era buscar aliados. Hizo una lista de personas que podrían estar interesadas en su propuesta. Sin embargo, en la medida en que sus pensamientos avanzaban, una nueva voz interna comenzaba a cuestionar su enfoque. ¿Realmente necesitaría su ayuda? Después de todo, podría hacerlo solo, pero estaba claro que el trabajo sería mucho más arduo de ese modo. Conforme caminaba por el sendero hacia el mercado local, sus sentidos estaban agudizados. Observó a la gente, las dinámicas entre ellos. Algunos mostraban palabras vacías, otros tenían rostros de desánimo y, en su mayoría, una resignación palpable. Un fuego se encendió en su interior. Él no quería estar entre ellos. Notaba en sus miradas el posible anhelo de cambio. Pero, ¿cómo encender esa chispa? Cuando llegó al mercado, el bullicio lo envolvió. Allí estaban los agricultores, vecinos a quienes Ramiro conocía desde la infancia. Los saludó con calidez, pero comenzó a sentir una oleada de dudas a medida que el momento de presentar su idea se acercaba. ¿Cómo podía expresar su sueño sin hacer que lo consideraran un idealista? Finalmente, tomó aliento y se acercó a un grupo pequeño que solía reunirse para discutir temas del campo. «Hola, soy Ramiro», comenzó, notando cómo las miradas cambiaban de la curiosidad a la suspicacia. «Quiero iniciar un ciclo de talleres sobre agroecología. Estoy convencido de que trabajar juntos podríamos mejorar nuestras prácticas y, al final, nuestras vidas». La reacción fue variada. Algunos mostraron interés,
Otros esbozaron sonrisas burlonas, pero uno de los adultos mayores del grupo, el mismo escéptico que había digestado su discurso, se cruzó de brazos y lo miró fijamente. ¿Y qué te hace pensar que esto servirá? ¿Por qué deberíamos creer en tus ideas cuando llevamos años haciendo lo mismo? La pregunta lo golpeó como una ola fría. Ramiro sintió que el aire se le escapaba, sin embargo, decidió no flaquear. Porque creo que cualquiera de nosotros podría necesitar algo más que lo que sabemos, porque el mundo está cambiando y nosotros también podemos adaptarnos. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos atrás, respondió, su tono firme. El silencio pesado fue interrumpido por murmullos, una mezcla de consenso y escepticismo. El diálogo continuó, y a medida que Ramiro articulaba sus pensamientos, una grieta se fue formando en la armadura de duda que envolvía a sus oyentes. Frente a su convicción, algunos comenzaron a considerar lo que había expresado. Para su sorpresa, un par de ellos se ofrecieron a ayudarlo a difundir la idea. Un pequeño avance, pero suficiente para encender su motivación. Esa tarde, mientras regresaba a casa, una mezcla de ansiedad y emoción lo recorrió. Había conseguido sus primeros aliados, pero sabía que esto era solo el principio. A medida que se adentraba en su hogar, la pregunta de quién podría ser su mayor adversario resonaba en su mente. No solo su antiguo rival, sino también el escepticismo interno que había despertado en él mismo. De repente, se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de enseñar, sino también de aprender. La incredulidad que percibía en los demás reflejaba de alguna manera sus propias inseguridades. ¿Qué pasaría si fueran ellos los que le enseñaran a él? ¿Parte de una comunidad? Una idea surgió como un rayo de luz. Tenía que profundizar en las historias de sus vecinos, conocer sus luchas y anhelos. Las juntas con ellos podrían ser el catalizador que necesitaba para enfrentar no solo la resistencia externa, sino también sus dudas más profundas. Sin embargo, el eco de su rival seguía susurrándole al oído, recordándole que una batalla estaba lejos de terminar. El próximo paso estaba claro. Ramiro necesitaba prepararse para abrir no solo su mente, sino también su corazón. Pero la gran pregunta emergía en su interior. ¿Cuántos de sus antiguos detractores se atreverían a cruzar el puente de la comprensión hacia una nueva forma de ver la vida? Mientras caminaba hacia su futuro, el peso del desafío se instauraba en su pecho, preguntándose qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para conseguirlo. Ramiro se despertó esa mañana con un sentimiento de resiliencia que lo envolvía. La discusión del día anterior había sido solo un escalón, una muestra de que su misión era posible. A medida que se preparaba para salir, recordó las miradas curiosas de aquellos que se detuvieron a escucharlo, junto con la inquietud palpable de la escepticidad. Era tiempo de reforzar su red de apoyo y, sobre todo, de prepararse para conocer a fondo a su comunidad. Al salir, un aliento fresco recorrió su piel. Echó un vistazo a su alrededor, observando cómo el sol iluminaba los caminos que antaño había recorrido sin pensar en su verdadero significado. Esa luz le trajo una revelación. Necesitaba preguntar, escuchar, comprender. Se volvió crucial establecer un diálogo real con sus vecinos. No era suficiente con ofrecer soluciones, debía conocer los problemas que ellos enfrentaban a diario. Su primera parada fue en la casa de doña Elena, una anciana conocida por sus consejos sobre el suelo y las cosechas. Con cada palabra intercambiada, Ramiro sentía cómo su visión se expandía. Rápidamente, la conversación se deslizó hacia las carencias que enfrentaban los agricultores. La escasez de recursos, la falta de acceso a información actualizada, la enemistad entre los nuevos métodos y las tradiciones que mantenían. La incredulidad que había sentido en su propio pecho se convirtió en reconocimiento, en la claridad de que su proyecto debía integrar esas realidades. Después de escuchar a doña Elena, se dirigió a la casa de los hermanos Pérez, jóvenes agricultores llenos de sueños, pero limitados por la falta de apoyo. Su energía era contagiosa, y mientras se sentaban a charlar, Ramiro notó cómo sus propios temores empezaron a desvanecerse. Queremos algo nuevo, una forma de mostrar que podemos hacer que nuestras tierras hablen de manera diferente.
De pronto, los cimientos de su propio proyecto comenzaron a asentarse en ideas compartidas. Cada interacción se convertía en un capítulo de una historia que aún no estaba escrita, y a medida que los relatos de sus vecinos se entrelazaban, Ramiro sentía que su propósito empezaba a forjarse. Era un viaje de aprendizaje en doble dirección. No solo estaba enseñando sobre agroecología, también estaba sobre el valor del legado, la persistencia en tiempos difíciles y la necesidad de un cambio colectivo, no individual. Los días pasaron y su calendario se llenó de reuniones, donde cada voz importaba. A veces regresaba a casa exhausto, sus pensamientos desgastados, pero con una motivación renovada. El eco del escéptico del mercado aún rondaba su mente. ¿Por qué ustedes deberían creer en tus ideas? Pero en lugar de sentirse intimidado, cada duda se convertía en un desafío personal que deseaba superar. Una noche, mientras reflexionaba sobre lo que había aprendido, se dio cuenta de que había avances tangibles en la percepción de las personas hacia su propuesta. Algunos de sus viejos detractores ya no se manifestaban con burla, sino que lanzaban preguntas constructivas. La percepción del cambio comenzaba a tomar forma. Sin embargo, la sombra de su rival se presentaba de nuevo. Un viejo amigo de la infancia, ahora convertido en un competidor establecido, había estado observando su movimiento con un interés creciente. Y mientras Ramiro se sentía fortalecido por el apoyo que estaba recibiendo, una sensación de inquietud empezó a formarse en su estómago. ¿Aquella amistad, ahora rivalidad, podría convertirse en un obstáculo más grande? El viento soplaba con fuerza esa noche, como si las fuerzas del cambio estuvieran al acecho, tanto de su lado como en contra. A medida que se dormía, una pregunta lo atormentaba. ¿Estaba realmente preparado para afrontar no solo las dudas de su comunidad, sino también la rivalidad que planeaba poner a prueba su determinación? El amanecer trajo consigo una mezcla de ansiedad y desafío. El momento se acercaba, una confrontación inevitable con su pasado que amenazaba con redibujar su futuro. Mientras se vestía, el eco de su propia voz resonaba en su cabeza. Tienes que ser más que un líder, tienes que ser un guerrero. Su viaje no había hecho más que comenzar, y el verdadero enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina. El sol se alzaba en el horizonte, anunciando un nuevo comienzo para Ramiro. Había llegado a entender que su camino hacia la transformación no solo dependía de la aceptación de su comunidad, sino también de su propia aceptación. Después de meses de esfuerzos incansables, de aprender y escuchar, se encontraba en un punto de inflexión. La anterior incertidumbre se había transformado en confianza, la cual había construido piedra a piedra al emprender su misión de cambiar la narrativa de su historia personal. Las conversaciones con doña Elena y los hermanos Pérez le habían enseñado la importancia de la empatía y el trabajo colaborativo. Ahora, en lugar de simplemente promulgar sus ideas, estaba listo para unir a su comunidad en torno a la agroecología, un enfoque que no solo prometía revitalizar las tierras que sus antepasados cultivaron, sino también empoderar a su gente. El cambio era un proceso colectivo, y Ramiro había decidido ser el catalizador. El día de la siembra llegó con un clima favorable, y cuando Ramiro miró a su alrededor, vio rostros no de escepticismo, sino de esperanza. Aquellos que una vez se burlaron de él, ahora estaban dispuestos a aprender, a participar. El ambiente estaba cargado de energía. Cada agricultor estaba decidido a contribuir. Ramiro, mientras observaba el campo rebosante de potencial, entendió que había logrado cultivar no solo el suelo, sino también la confianza y la colaboración entre sus vecinos. Cuando empezó a hablar, sus palabras fluían con sinceridad. Había llegado un momento en el que ya no se trataba solo de él, de sus miedos, de su rivalidad, sino de la comunidad unida en el propósito de transformar su entorno. Hoy, no solo sembramos semillas en la tierra, comenzó, también estamos sembrando confianza, camaradería y un futuro juntos. Este es un viaje que nos pertenece a todos. De repente, una voz familiar y desafiante surgió del grupo. Era su antiguo rival, quien interrumpió con sarcasmo. ¿Y qué tal si las semillas no crecen? ¿Qué dirá el pueblo entonces?
En ese instante decisivo, Ramiro sintió una oleada de tranquilidad. Ya no era el mismo Ramiro que se dejaba vencer por el miedo y la incertidumbre. Miró a su adversario a los ojos y con voz firme respondió: «Nosotros creceremos, porque lo que estamos haciendo aquí es más que sembrar, es construir un futuro. Las dudas nos han traído hasta aquí, y lo que sustenta este cambio es la acción colectiva y la fe compartida». Las palabras de Ramiro resonaron con cada miembro presente, generando un murmullo colectivo de aprobación y admiración. Su antiguo rival, al ver la transformación palpable de la comunidad y el apoyo que Ramiro había logrado reunir, se sintió acorralado. Ramiro había demostrado que el verdadero liderazgo no se trata de vencer a otros, sino de elevar a todos a su alrededor. Era un nuevo día, y una nueva era comenzaba a desarrollarse en la tierra que siempre había considerado su hogar. Ese día en el campo, Ramiro demostró que había triunfado. No solo había conquistado sus inseguridades, sino que también había forjado un camino de transformación para su comunidad. El reconocimiento que sintió a ese respecto fue liberador. La mirada atenta de los más ancianos y la curiosidad de los más jóvenes confirmaban que su mensaje había calado hondo. A medida que los días pasaban, los talleres que había organizado comenzaron a florecer, igual que la tierra revivida que cultivaba. Cada sesión era una celebración de conocimiento, donde la experiencia de cada agricultor, incluidos aquellos que en algún momento se habían mostrado reacios, se integraba en una narrativa común. Ramiro se había convertido en un guía respetado, no porque buscara reconocimiento personal, sino porque había forjado un vínculo auténtico con la tierra y la gente que trabajaba con ella. La transformación que resonaba en su corazón era genuina. Ramiro ya no era solo un agricultor, era un líder. Había conquistado no solo la confianza de su comunidad, sino también su propia narrativa personal. Se dio cuenta de que el éxito no era solo alcanzar un objetivo, sino encontrar el significado en cada paso del proceso. Al volver a casa una tarde, sintió el cálido abrazo de la brisa y el reconocimiento más profundo de su viaje interno. He aprendido que la verdadera fortaleza es nunca dejar de ser accesible, nunca dejar de escuchar. Reflexionó en voz alta, sabiendo que, mientras su legado continuara, él también seguiría creciendo. Ahora Ramiro está listo para enfrentar cualquier desafío. La lucha interna que había enfrentado se ha convertido en el ímpetu de una vida dedicada al liderazgo y al cuidado de su comunidad. Había logrado no solo desenvolver su potencial innato, sino también cultivar un entorno donde sueños y esperanzas podían florecer juntos. El viaje de Ramiro demuestra que, aunque las dudas pueden perpetuarse, el verdadero cambio se produce cuando se enfrenta a los miedos, se abraza la vulnerabilidad y se lidera con el corazón. A través de su esfuerzo, ha esperado honrar el legado de su abuelo, infundiendo en cada paso un nuevo propósito y un sentido de comunidad. Y ahora, si está escuchando esta historia de transformación y deseo de cambiar su propio camino, no pueden dejar que esta oportunidad se les escape. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre cómo pueden cambiar su propia vida. No olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.